Muy bien. Bueno, el artículo de la sesión del día de hoy se titula Cross-Subjective Response and Eating Behaviors Among Individuals with Opioid Use Disorder. Es por los autores Sokale, Lauren, Butler y Simon. En cuanto a los antecedentes de este artículo, si bien el tratamiento con agonistas opioides es muy eficaz, los opioides, por ejemplo, la metadona y buprenorfina, también pueden aumentar la preferencia por los alimentos dulces, lo que da como resultado un aumento de peso. En estudios preclínicos, los opioides se han asociado con un incremento de esa preferencia y los antagonistas opioides con menor ingesta de soluciones y alimentos endulzados. Sin embargo, los datos clínicos divergen. El objetivo del estudio fue examinar la respuesta subjetiva ante una prueba con sacarosa en adultos con trastorno por consumo de opioides que reciben tratamiento de mantenimiento con agonistas de opioides, metadona o buprenorfina, en comparación con una muestra sin consumo de sustancias ilícitas que fueron los controles. De acuerdo a Feinstein, el diseño del estudio se considera un estudio comparativo de maniobra observacional, transversal y prolectivo. En cuanto a los métodos, participaron 80 personas mayores de 18 años de edad, 40 con trastorno por consumo de opioides, 40 del grupo control. Dentro de los participantes con trastorno por consumo de opioides se incluyeron individuos que actualmente reciben tratamiento con metadona o buprenorfina con dosis estable durante más de 3 meses. En el grupo control participaron adultos sanos y sin uso actual de opioides u otras drogas ilícitas. Se excluyeron las personas con enfermedades psiquiátricas o médicas importantes que pudieran interferir con la participación, así como quienes usan algunos medicamentos psicoactivos como antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, estimulantes y benzodiazepinas, o quienes consumían más de 600 miligramos de cafeína por día, dependían físicamente del alcohol o fumaban más de 20 cigarrillos por día. Los participantes completaron una batería de ingesta de conductas alimentarias, que fue la encuesta de seguridad alimentaria para adultos de Estados Unidos, cuestionario de conductas alimentarias, el cuestionario de frecuencia alimentaria, el cuestionario de conocimiento sobre nutrición y la escala de adicción a los alimentos de Yale. Y se calculó también su índice de masa corporal. La maniobra experimental se realizó en 2 sesiones con 3 horas de separación entre ellas, en las que se ofreció a los participantes muestras de 6 soluciones de sacarosa en concentraciones de 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1 mol. Estos fueron a doble ciego y en orden balanceado. Los participantes calificaron la palatabilidad y la intensidad del dulce de la solución utilizando una escala visual de 100. Y bueno, los resultados, los participantes con trastorno por consumo de sustancias reportaron menos años de educación, más desempleo e ingresos familiares más bajos en comparación con los participantes del grupo control. Un mayor porcentaje de participantes con trastorno por consumo de opioides reportaron consumo de tabaco y cannabis en el último mes, además de más prevalencia de obesidad, que fue de 45% versus el 20%. La inseguridad alimentaria fue mayor en los participantes con trastorno por consumo de opioides, presentaron puntuaciones más bajas en el cuestionario de conductas alimentarias, además reportaron una menor frecuencia de hábitos individuales saludables respectivo, y también en la prueba con soluciones de sacarosa, en general el grupo con trastorno por consumo de opioides calificaron las soluciones de sacarosa como menos agradables. Al comparar las concentraciones de forma independiente, el grupo de los participantes con trastorno por consumo de opioides calificaron como menos palatables las 3 concentraciones más bajas de 0, 0.1 y 0.25. No hubo diferencias de grupo en las calificaciones de intensidad. Hubo una mayor magnitud de cambio en las calificaciones de agrado a partir de la solución de 0 en los participantes con trastorno por consumo de opioides y una menor magnitud de cambio en las calificaciones de intensidad. En el análisis multivariado, el grupo con trastorno por consumo de opioides y el grupo control fue el único predictor de la palatabilidad de la sacarosa.
La edad, género, uso de alcohol, tabaquismo, uso de cannabis, el estado de ánimo precesión y el agonista de opioides no se asociaron significativamente con ningún desenlace. Buenos días, tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Paola Laurean Soto, soy médica residente de segundo año de la especialidad de psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría y el día de hoy me complace compartir con ustedes la siguiente sección gráfica. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi coordinadora, la doctora Julieta Bermúdez Gómez, médica adscrita del Centro de Salud Mental y Adicciones en la Comunidad, antes CAF, por su invaluable apoyo, orientación y compromiso en la realización de esta sesión, la cual se titula Respuesta subjetiva a sácaros y conductas alimentarias entre personas con trastorno por consumo de opioides. Para el desarrollo de la presentación, están descritos por los siguientes puntos, los cuales iré abordando a lo largo de la presentación. Para comenzar, es necesario conocer el panorama mundial y nacional del consumo de opioides. En 2019, 62 millones de personas habían consumido opioides por razones no médicas. En las subregiones con prevalencias más altas de consumo de opioides en el último año fueron América del Norte con 3.6%, Asia con un 3.2% y Oceanía con un 2.5%. Sin embargo, alrededor del 58% del mundial estimado de consumidores de opiáceos reside en Asia, los cuales representan el 76% de las muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a la epidemiología nacional, la incidencia de consumo en población de 12 a 65 años es menor del 0.1% en mujeres y en hombres es del 0.3%, siendo el mayor consumo a la edad de los 26 a 34 años también con un 0.3% en ambos sexos. Y bueno, en cuanto a los opioides, se encuentran en el quinto lugar de mayor consumo en los últimos 12 meses, superando a la cocaína y a las metanfetaminas, de acuerdo al informe de Conadic en 2021. En México, el uso de opioides en la población no es muy extendido, pero en ciertas zonas como el norte y la frontera o zonas productoras como Guerrero o Oaxaca, la prevalencia es mucho mayor al promedio nacional. En la región noroccidental, la heroína, el cristal y el alcohol son las tres primeras drogas de impacto. Y en Chihuahua es la primera droga de impacto desde el año 2000. Por otro lado, en México se ha convertido en uno de los tres mayores productores de opio en el mundo, junto con Afganistán, Myanmar, que en conjunto controlan hasta el 96% de la producción global de opioides. En el caso de los opioides, existen agonistas puros y parciales y antagonistas. Estos caracterizados por el efecto que modulan a nivel de los receptores celulares del cuerpo humano. Para fines de esta sesión nos centraremos en los agonistas puros y en los parciales. En cuanto a los agonistas puros, tienen afinidad fundamentalmente por los receptores Mu y con actividad intrínseca. Desencadenan una respuesta biológica máxima. Dentro de ellos encontramos a la mecladona. Y en los agonistas parciales tienen menor actividad intrínseca que los agonistas puros, pudiendo comportarse como antagonistas en presencia de estos. No desencadenan una respuesta biológica máxima y también pueden comportarse como antagonistas. Un ejemplo de ellos es la buprenorfina. Y bueno, los péptidos opioides endógenos incluyen a endorfinas, encefalinas y dinorfinas y actúan a través de tres tipos de receptores. Los receptores opioides Mu o MOR, los delta o DOR y kappa o COR, que pertenecen a una superfamilia de receptores acoplados a la proteína G. Los MOR o DOR medían las propiedades analgésicas gratificantes o adictivas de los opioides, mientras que los COR tienen propiedades analgésicas clínicas limitadas debido a los efectos indeseables como la disforia, ansiedad y alucinaciones, pero nos centraremos para fines de esta sesión en los MOR debido a que el objetivo de la mayoría de las investigaciones están relacionadas con el trastorno por consumo de opioides. Bueno, y en cuanto a la neurobiología del trastorno por el consumo de opioides, al igual que otras sustancias adictivas, los opioides actúan en el sistema de recompensa cerebral por medio de inhibición de las neuronas GABA a través de su unión con los receptores opioides.
Y al inhibir a la neurona GABA producen una liberación de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral con un aumento de la dopamina. Otra manera también que no se ha estudiado tanto, produce también una inhibición de estas mismas neuronas a nivel del núcleo accumbens, produciendo un reforzamiento positivo. Y bueno, con la administración repetida de opioides, la tolerancia ocurre de tal manera que los efectos del fármaco, como la analgesia o la recompensa, se reducen y requieren de dosis más altas para lograr los efectos similares a las dosis anteriores más bajas. El uso de opioides pues también conduce a una alteración duradera de otros sistemas transmisores como la dopamina, el glutamato y el GABA, perdón, que contribuyen a la plasticidad sináptica alterada. Por ejemplo, activan la activación crónica del MOR que hablábamos, aumenta la expresión superficial de los receptores glutamatérgicos. Y bueno, en cuanto al, dentro del abordaje para el trastorno por consumo de opioides en caso de dependencia, se implementa un tratamiento que no se maneja en otras adicciones, que es el tratamiento de mantenimiento. Este tratamiento consiste en la sustitución de opioide de menor potencia y vida media más larga, que sea una vida media más larga para prevenir, por ejemplo, los periodos de euforia y los periodos de abstinencia. Y este tratamiento puede ser con agonistas opiáceos y también puede ser con antagonistas opiáceos, ya sea parciales o puros. Y bueno, dentro de los agonistas opiáceos tenemos como ejemplo la naltrexona, dentro de los agonistas opiáceos puros a la metadona y de los agonistas opiáceos parciales a la buprenorfina. Los opioides, debido a la complejidad de las interacciones neuronales y funcionales, los opioides son capaces de mejorar el placer de cualquier alimento, ya sea apetitoso, insípido, incluso aversivo. Y esto los convierten a cualquier comida en una experiencia más gratificante a pesar de las posibles consecuencias. También es uno de los componentes más cruciales en la regulación dependiente del placer. Impulsan la recompensa de la alimentación, o sea, la buena comida se hace mejor y a veces incluso adictiva. Y son facilitadores también de la ingesta de saborizantes dulces y grasos que son subyacentes al desarrollo de una ingesta excesiva de tipo adictivo. Bueno, y para entender el papel de los opioides en la alimentación, primero. Perdón, Ani, perdón. Luis Fernando Collazo, si puede cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Continúa. Gracias, doctora. Y bueno, para entender el papel de los opioides en la alimentación, primero hay que entender dos conceptos, que son primero el liking, no hedonia, y el wanting. El liking no hedonia tiene que ver con que tan ricos no saben las cosas, tiene que ver con el placer que producen el consumo de la sustancia, no tanto con la recompensa. Y el wanting o motivación incentivada tiene que ver con el incentivo de buscar ciertos alimentos. En lenguaje de sustancias podría ser que el wanting sería el craving, la apetencia por buscar las sustancias. Y bueno, en el wanting, un neurotransmisor que interviene es la dopamina, lo que hace que al igual que otros opioides también se active el área tegmental ventral y eso produce dopamina en el núcleo accumbens y en el estriado dorsal y produce también placer y hace que tengamos como respuesta motivación en la búsqueda de ciertas comidas. Y bueno, las áreas importantes para el liking son el núcleo accumbens y el pálido ventral. Ahí los receptores de opioides que aumentan, qué tan placenteros son. Y bueno, por otro lado, también los opioides promueven la búsqueda de alimentos, pero es otra vía que tiene que ver con el hambre. Y en las zonas frías que se encuentran en azul producen un efecto opuesto. Sin embargo, se ha visto que los receptores MU, que no son receptores MU aquí, sino son kappa, porque son dependientes de dinorfinas, lo que se asocia a al afecto negativo. Y bueno, en estudios animales que examinan el efecto de antagonistas o agonistas opioides, se ha reportado que las inyecciones de naloxona atenúan el consumo de dulce, tanto de animales alimentados satisfechos como de los animales que fueron privados de alimentos. Y también se ha encontrado que en inyecciones subcutáneas de morfina elevan la ingesta de carbohidratos en ratas
y que los opioides estimulan la ingesta de alimentos apetitosos independientemente de si el del contenido calórico del saborizante. Y bueno, en estudios ya en humanos, en un estudio similar a los preclínicos en personas sin trastorno por consumo de opioides, en quienes se administró morfina, naltrexona y placebo, se reportó que la morfina aumentó el grado de soluciones de la solución, el agrado, perdón, con las soluciones de sacarosa, y que la naltrexona incrementó el agrado de las soluciones de menor concentración. En otro estudio, en personas que consumían heroína recientemente, informaron que hubo una reducción en la respuesta placentera de sacarosa. Y por otro lado, en estudios más similares al que se presenta el día de hoy, también hechos en personas con trastorno por consumo de opioides y también en tratamiento con metadona o buprenorfina, dos de ellos reportaron que no hubo diferencias en la preferencia o percepción de sacarosa y uno describió que reconocen mayormente el grado de solución con sacarosa. Y en estudios que evalúan los efectos de los antagonistas sobre el peso, en ellos se reportó un incremento del IMC y del peso significativo en todos ellos. Y a excepción de un estudio que se realizó en pacientes que consumían heroína y no estaban en tratamiento de mantenimiento, en quienes no se observaron cambios en el peso, pero sí hubo una diferencia de trastorno por atracón versus el control, que fue de 21% versus 8%. Y bueno, ya entrando de lleno con el artículo que se presenta el día de hoy, se titula Respuesta subjetiva a sacarosa y conductas alimentarias entre personas con trastorno por consumo de opioides. Corresponde a un ensayo clínico controlado aleatorizado publicado por la revista Dependencia de Drogas y Alcohol en el año 2021, la cual tiene un factor de impacto del 4.4 calculado del 2020 al 2021 con un aumento del 13.7% en los últimos años. El objetivo del estudio fue examinar la respuesta subjetiva ante una prueba con sacarosa en adultos con trastorno por consumo de opioides que reciben tratamiento con agonistas opioides, metadona o buprenorfina, frente a una muestra de comparación sin trastorno por consumo de opioides. El diseño del estudio, de acuerdo a Feinstein, por el propósito del estudio se considera comparativo, de acuerdo a la gente se considera de maniobra, de acuerdo al control por la maniobra se considera observacional, de acuerdo a la medición por un fenómeno en el tiempo transversal y de acuerdo por la captación de información se considera un estudio proyectivo. Bueno, en cuanto al procedimiento de la investigación, primero se realizó una invitación al estudio por medio de folletos y anuncios en Facebook. Luego se realizó el escrutinio, se incluyeron en el grupo con trastorno por consumo de opioides a mayores de 18 años de edad que actualmente reciben tratamiento con metadona o buprenorfina para el trastorno por consumo de opioides y en una dosis estable más de 3 meses. Y los participantes que se incluyeron en el grupo control fueron personas mayores de 18 años, generalmente saludables y sin uso actual de opioides u otras drogas ilícitas. Se excluyeron a personas que actualmente usan medicamentos psicoactivos como antidepresivos, inhibidores de la monoaminoxidasa, tricíclicos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, estimulantes y benzodiazepinas. Asimismo, se excluyeron a personas que consumían más de 600 miligramos de cafeína por día y a quienes dependían físicamente de alcohol o fumaban más de 20 cigarrillos por día, ya que esto puede modular la percepción y sensibilidad del gusto. En la precesión se calculó el IMC. Los participantes también completaron una batería de conductas alimentarias, como la encuesta de seguridad alimentaria para adultos en Estados Unidos, el cuestionario de conductas alimentarias, el cuestionario de frecuencias alimentarias, el cuestionario de conocimiento sobre nutrición y la escala de adicción de alimentos de Yale. Asimismo, se realizó una evaluación sobre el consumo de cafeína, opioides, tabaco, alcohol, drogas ilícitas y los medicamentos tanto recetados como de venta libre, tanto el mes anterior y el día previo a la sesión. Y ya en las sesiones, posteriormente se realizó dos sesiones. Y en la primera, los participantes tomaron muestras de 6 soluciones de sacarosa, primero en orden creciente, de 0, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 y 1 moles.
Estas fueron 3 veces cada una en condiciones de doble ciego y posteriormente en la sesión 2 se realizó un orden compensado, es decir, que se evitó seguir el orden creciente de concentración de sacarosa con la finalidad de evitar sesgos. En ambas sesiones los participantes calificaron la palatabilidad e intensidad de la solución utilizando una escala del 0 al 100 por medio de 2 preguntas. ¿Qué tanto te gusta esta muestra y qué tan dulce es esta muestra? Los cuales iban de no me gusta nada a me agrada y pues también el mismo caso para la calificación de la dulzura. Y en los métodos estadísticos, para la comparación entre grupos, se utilizó un análisis de variancia de modelos mixtos adicionales. Y bueno, se utilizó el método de mínima diferencia y significancia de Fisher, esto para realizar comparaciones por pares tanto entre grupos como dentro de ellos. También se utilizó una regresión lineal para examinar los predictores de la respuesta a sacarosa y pruebas de students para comparar por grupos en medidas de composición corporal, alimentación y variables demográficas continuas. En cuanto a la regresión lineal escalonada, se encontraron como variable dependiente el área bajo la curva para las calificaciones de intensidad y palatabilidad. Y dentro de los predictores potenciales fue la edad y sexo, el consumo de alcohol, tabaco y cannabis, el estado de ánimo, precesión, el IMC, la inseguridad alimentaria y la medicación para el trastorno por consumo de opioides. En cuanto a los resultados, las características de los participantes, se encontraron que los participantes con trastorno por consumo de opioides tenían menos años de educación que los participantes del grupo control. También fueron menos los participantes del grupo control quienes tenían un tiempo completo y predominaron también los ingresos más bajos en comparación con los participantes del grupo control. También un porcentaje de participantes con trastorno por consumo de opioides informaron consumo de tabaco y cannabis en el último mes. Fueron 33 participantes versus 5 participantes del grupo control. Y para el consumo de cannabis también fue mayor el consumo en participantes del grupo con trastorno por consumo de opioides. Estos fueron 23 participantes, que corresponde al 58%, versus 5 participantes del grupo control, que fue el 13%. Y bueno, fueron 21 participantes que estaban en tratamientos con metadona y 19 participantes que estaban en tratamiento con buprenorfina. Bueno, en cuanto al peso y la seguridad alimentaria, se encontró que solo el 23% de los participantes con trastorno por consumo de opioides tenía un índice de masa corporal normal en comparación con el 43% del grupo control. Asimismo, significativamente un mayor porcentaje de participantes con trastorno por consumo de opioides presentó obesidad, lo que correspondió a un 50% frente a un 10% del grupo control. Los participantes con trastorno por consumo de opioides presentaron mayor inseguridad alimentaria y puntuaciones más bajas en el cuestionario de calificación de conductas alimentarias, que fueron 35.2 participantes frente a 43.4 participantes respectivamente. Y también informaron los participantes del grupo con trastorno por consumo de opioides una menor frecuencia de hábitos individuales saludables y una mayor frecuencia de hábitos saludables no saludables. En cuanto a la respuesta subjetiva de sacarosa, podemos observar a los participantes con trastorno por consumo de opioides en los círculos y a los participantes del grupo control en cuadrados. En la siguiente imagen corresponde a la gráfica de agrado. Podemos ver que en concentraciones más bajas de azúcar hay una diferencia, ya que las personas con trastorno por consumo de tratamiento o con mantenimiento con metadona o buprenorfina tienden a decir que les gusta menos, pero a concentraciones bajas. Y las personas que no estén en esta condición, o sea, el grupo control. Estas del grupo control tienden a decir que les gustan más, pero a medida que las concentraciones van aumentando, va disminuyendo la diferencia y se van igualando.
Es decir, nada más son diferentes a las concentraciones bajas, ya que las personas con trastorno por consumo de opioides tienden a calificarlo peor a concentraciones bajas. En la siguiente imagen, que corresponde a la intensidad de la dulzura, podemos ver prácticamente que los valores son similares. En realidad, los participantes con trastorno por consumo de opioides en tratamiento con mantenimiento con metadona o buprenorfina identifican a las pruebas igual de dulce que los participantes en el control. Y en la siguiente imagen, que corresponde a la palatabilidad de la dosis activa versus el placebo, cada punto está comparando la diferencia entre qué tanto les gustó una concentración menos qué tanto les gustó el placebo. Lo que se ve es el cambio de una concentración a otra. Entonces, lo que se reporta es que las personas con trastorno por consumo de opioides tienen un cambio más grande de qué tanto les gusta la concentración activa a medida que las concentraciones aumentan. En cambio, los que no tienen trastorno por consumo de opioides comunican casi igual al placebo. Los autores hicieron esta medida para decir que los participantes de trastorno por consumo de opioides tienen una mayor sensibilidad, en teoría, esto a los alimentos dulces, por lo que califican a las concentraciones más bajas y al placebo como no me gusta nada, y a las concentraciones más altas las califican igual que al grupo control. Y en cuanto a la magnitud de cambio en las calificaciones de intensidad, esta también fue menor. Bueno, en cuanto a la discusión y en resumen, el grupo con trastorno por consumo de opioides presentan una mayor magnitud de cambio en las calificaciones de agrado a la sacarosa. También este efecto se debe a menor palatabilidad hacia soluciones con menor cantidad de sacarosa y se encontró que no hubo diferencias en la intensidad. Y el grupo con trastorno por consumo de opioides presentaron una menor seguridad alimentaria. Parece ser que el aumento de peso no se debe únicamente a que les agrade más el azúcar, sino que también hay otros factores como la seguridad alimentaria, que sí se asocia a la obesidad y también a la situación económica. Y pues sería muy reduccionista explicar que solo porque sienten más placer al comer, esto hace que suban de peso. Y pues estamos viendo que es algo más complejo e intervienen más factores. Y la asociación también entre los opioides y la respuesta subjetiva a la sacarosa puede ser menos sólida que la reportada en la literatura preclínica, ya que en animales los experimentos son una paradoja de elección entre dos alimentos y en humanos, en pacientes con trastorno por consumo de sustancias, considerando el bajo nivel socioeconómico, muchas veces debido a los recursos no tienen la elección sobre el qué comer, por lo que a diferencia de los animales no se puede concluir que un opioide aumenta la elección de alimentos ricos en azúcares o grasas. Bueno, en cuanto a las fortalezas del estudio, se encontró que la muestra de los participantes con trastorno por consumo de opioides fue mayor que las reportadas en estudios previos. El número similar de participantes en tratamiento con metadona versus buprenorfina pues se equiparó. Y las dos sesiones experimentales ayudaron para tener menor confusión. El rango más amplio de las concentraciones de sacarosa también ayudó y se incluyeron evaluaciones también de respuesta a placebo. Y los criterios de exclusión también ayudaron a evitar sesgos, por ejemplo, la dosis de no incluir a personas con más de 20 cigarrillos, con consumo de más de 20 cigarrillos al día, por ejemplo, o 600 miligramos de cafeína. Y en cuanto a las limitaciones, también el tamaño de la muestra es limitado, si bien fue mayor que en otros estudios reportados previamente, sigue siendo un tamaño de muestra pequeño. Hay que considerar también las diferencias sociodemográficas entre los dos grupos de estudio y la potencia insuficiente para diferenciar la respuesta a la sacarosa dependiendo del tipo de medicación. Tampoco en el estudio no se recopilaron datos sobre la duración del uso de opioides antes del tratamiento o la duración del tratamiento con agonistas o antagonistas, los niveles plasmáticos o el tiempo de abstinencia a los opioides. Al parecer, dentro de más tiempo tienen de abstinencia, es mayor el agrado debido
a la sensibilización en donde los receptores van a la baja. Eso explica que en caso de abstinencia los receptores en teoría deberían aumentar y si aumenta la sensación placentera va a ser mayor. No se sabe cuánto tiempo de abstinencia tarde, pero al menos en los estudios previos se sabe, han reportado de 3 meses aproximadamente que llevan tomando la metadona. Y tampoco midieron motivación en este estudio. En cuanto a las conclusiones, el tratamiento para trastorno por consumo de opioides aumenta la preferencia por los alimentos dulces y esto hace que pues haya un aumento de peso y esto puede poner en riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer y muerte prematura en los pacientes. También pues debemos evaluar a cada paciente de manera integral, considerar todo su contexto y los factores que pueden interferir como el nivel sociodemográfico, la educación. También debemos considerar el tratamiento con agonistas o antagonistas, pues que es caro y muchas veces puede estar fuera de las posibilidades de los pacientes. Asimismo, es necesario detectar otras comorbilidades y el riesgo metabólico que el paciente tiene para prevenir los desenlaces que pueden ocurrir, esto con el aumento de peso. Y dentro del manejo también se debe incluir a la psicoeducación nutricional del paciente. Recordemos que gran parte de estos pacientes en este estudio se reportaron con inseguridad alimentaria y malos hábitos y ese es uno de los factores en los que sí pudiéramos ayudar a modificar. Bueno, y sería todo por mi parte. No sé si hay algunas dudas.